en la encantadora y antigua ciudad de San Miguel de Allende, famosa por sus calles empedradas, fachadas coloridas y una atmósfera profundamente romántica, vive una de las familias más respetadas de la región, los Alarcón Beltrán. A simple vista, representan todo aquello que muchos sueñan con alcanzar: estabilidad, prestigio y armonía. Esteban Alarcón y Lucía Beltrán llevan 15 años de casados. Juntos han construido una vida cómoda y elegante junto a sus hijos Tomás, de 12 años, e Isabela, de 9. Su residencia, situada cerca del centro histórico, combina la arquitectura tradicional mexicana con toques modernos, reflejando el gusto refinado y la posición social que han alcanzado con los años. Esteban es un empresario respetado. Es socio de su hermano mayor en una exitosa empresa de tecnología, una de las más prósperas del estado. Su nombre inspira confianza y su imagen pública es la de un hombre realizado. Empresario exitoso, esposo ejemplar y padre dedicado. Lucía, por su parte, se graduó como profesora, pero decidió dejar su carrera tras el nacimiento de su primer hijo para dedicarse por completo a la crianza y al hogar. Es admirada por todos por su elegancia, su serenidad y su entrega familiar. La auténtica dama de las recepciones sociales de San Miguel. Ante los ojos de vecinos y amigos, los Alarcón Beltrán llevan una vida perfecta. Un matrimonio sólido, hijos educados, cenas elegantes y viajes familiares que parecen salidos de una postal. Sin embargo, la realidad es distinta, al menos para Esteban. A sus 42 años, atraviesa una crisis silenciosa. Se siente atrapado en una rutina que se repite día tras día, sin emoción ni propósito. El trabajo ha dejado de entusiasmarlo, el matrimonio perdió el brillo, y aunque reconoce el esfuerzo y dedicación de Lucía, un vacío cada vez más profundo lo consume por dentro. Las noches se le hacen largas y sus pensamientos confusos. Se cuestiona sus decisiones, sus deseos y hasta quién es realmente. Mientras el mundo lo ve como un hombre exitoso y afortunado, Esteban libra en secreto una batalla interna entre el deber y el deseo de liberarse de una vida que, aunque perfecta en apariencia, ya no lo hace feliz. Lucía Beltrán siempre había sido una mujer carismática, receptiva y de naturaleza amable. Desde su época escolar, tenía el don de conquistar amistades con facilidad. Era de esas personas que, con una simple sonrisa, lograban que cualquier lugar se volviera cálido y acogedor. A lo largo de los años, mantuvo contacto con algunos compañeros, pero la vida adulta, los hijos, el matrimonio y las responsabilidades del hogar, la había alejado de muchos amigos que, en otro tiempo, formaron parte de su juventud. Una mañana soleada, mientras organizaba unos documentos en el despacho de casa, Lucía recibió una llamada inesperada. «¿Lucía? ¿Te acuerdas de mí? Soy Renata Villaseñor», dijo una voz femenina, suave y encantadora al otro lado de la línea. Lucía sonrió de inmediato al reconocer el nombre. Renata había sido una de sus amigas más cercanas en la época del colegio. Compartieron confidencias, risas y sueños adolescentes. «¡Renata! ¡Claro que me acuerdo! ¡Qué sorpresa tan linda!», respondió entusiasmada. Renata explicó que llevaba muchos años viviendo en Nueva York, donde había construido una vida cómoda y sofisticada. Comentó que necesitaba viajar a México por unos días para resolver asuntos de herencia relacionados con el inventario de su madre, y preguntó si podía visitarla durante su estancia. Lucía, feliz con el reencuentro, aceptó encantada. 2 días después, Renata llegó a la elegante residencia de los Alarcón Beltrán. El abrazo entre las dos fue cálido, cargado de nostalgia y recuerdos de una juventud luminosa. Renata seguía siendo tan encantadora como Lucía la recordaba. Una mujer atractiva, elegante, educada y con una voz dulce y envolvente. En ese momento, Lucía presentó a su amiga a Esteban. Aunque él notó de inmediato la belleza y elegancia de Renata, la saludó con cortesía y rápidamente se dirigió al trabajo. Se sentía ensimismado, atrapado en un estado de ánimo sombrío.
A pesar de tener dinero, éxito y comodidades, un vacío interior lo consumía lentamente. Mientras Esteban trabajaba, Renata y Lucía pasaron horas conversando en la sala, recordando historias del pasado y poniéndose al día sobre sus vidas actuales. Renata habló de su vida en Nueva York. Mencionó que había terminado recientemente una relación con un hombre muy adinerado y explicó que permanecería unos días en la ciudad para finalizar los trámites legales familiares. Lucía, emocionada con el reencuentro, hizo un ofrecimiento sincero. ¿Por qué no te quedas en mi casa mientras estés aquí? Sería maravilloso revivir aquellos tiempos. Renata sonrió con dulzura. Sería un placer, querida amiga. Durante los primeros días de la estancia de Renata Villaseñor, todo parecía marchar de maravilla. Lucía Beltrán se sentía realmente feliz de tener nuevamente a su amiga cerca. En los últimos tiempos había notado que Esteban estaba cada vez más distante, con la mirada perdida y la mente en otro lugar. El silencio entre ellos se había vuelto parte de la rutina, y la conexión de antaño parecía haberse desvanecido lentamente. Con Tomás e Isabela en la escuela durante el día y ocupados en actividades extracurriculares por la tarde, Lucía pasaba largas horas sola en aquella casa amplia y silenciosa. La presencia de Renata trajo consigo una sensación de compañía y alegría renovada. Conversaban, reían, recordaban viejos tiempos. Lucía sentía que, como allegada amiga, algo bom estaba voltando a su vida. Sin embargo, lo que Lucía no sabía era que detrás de aquella sonrisa amable y aquella voz suave, Renata escondía una mente calculadora y peligrosa. A pesar de su apariencia seductora y refinada, era una mujer dominada por una frialdad emocional profunda. Durante años había vivido estafando a hombres adinerados, manipulándolos con encanto e inteligencia para conseguir todo lo que deseaba. Antes de reaparecer en la vida de Lucía, Renata había estudiado al matrimonio Alarcón Beltrán durante meses. Investigó la empresa de Esteban, su posición económica, su rutina diaria e incluso detalles de su vida personal. Sabía que el matrimonio atravesaba un momento de desgaste y que Esteban se encontraba vulnerable emocionalmente. Su plan era preciso y meticuloso: infiltrarse en la familia, ganarse la confianza de Lucía y, poco a poco, seducir a Esteban para acceder a la fortuna familiar. Al percibir la tristeza y el aislamiento de Esteban, Renata comprendió que todo sería más fácil de lo que había imaginado. Comenzó a acercarse con delicadeza, de forma sutil pero constante. Durante los desayunos, los almuerzos y las cenas compartidas, contaba historias interesantes, hacía comentarios ingeniosos, reía con naturalidad y mostraba una empatía casi perfecta. Lucía, sin sospechar nada, veía con buenos ojos esa cercanía. Para ella, era simplemente su amiga integrándose a la dinámica familiar. Para Renata, era el inicio del juego. Día tras día, iba ganando terreno, convirtiéndose en una huésped querida y necesaria, mientras analizaba fríamente cada gesto y cada debilidad de Esteban, preparando el camino para la siguiente fase de su plan. Había pasado un mes desde la llegada de Renata Villaseñor a la casa de los Alarcón Beltrán, y en ese tiempo ella había logrado infiltrarse con maestría en la rutina familiar. Poco a poco, comenzó a poner en marcha la segunda fase de su plan: conquistar emocionalmente a Esteban. Con su elegancia natural y un encanto perfectamente calculado, Renata empezó a mostrarse cada vez más atenta a los sentimientos de Esteban. Notaba sus silencios, sus gestos cansados, y siempre encontraba el momento preciso para acercarse con palabras suaves o miradas llenas de comprensión. En los desayunos, lanzaba comentarios ingeniosos que lo hacían sonreír sin darse cuenta. En las comidas y cenas, lo escuchaba con aparente atención absoluta, como si nada en el mundo fuera más importante que sus palabras. En poco tiempo, ganó la confianza de Esteban. Él, que se sentía emocionalmente aislado, encontró en Renata a alguien que lo escuchaba, que lo comprendía y que, sobre todo, lo hacía sentirse valioso otra vez.
No tardó en esperar silenciosamente esos momentos del día en los que podía compartir una charla con ella. Los niños, Tomás e Isabela, también se encariñaron profundamente con Renata. La veían como una especie de tía divertida. Jugaba con ellos, contaba historias y se involucraba en sus actividades con entusiasmo. Lucía, por su parte, estaba feliz y agradecida. Sentía que la presencia de su amiga había traído alegría y armonía a la casa. Renata se había convertido, a los ojos de todos, en una auténtica miembro de la familia. Todos, excepto María, la empleada que trabajaba con la familia desde hacía años. Reservada y observadora, empezó a notar ciertas miradas prolongadas, sonrisas cómplices y una cercanía distinta entre Esteban y Renata. No dijo nada de inmediato, pero en su interior sabía que algo estaba cambiando, y no para bien. Una noche tranquila, después de cenar, el límite finalmente se rompió. Lucía había subido a acostar a los niños, y Esteban permanecía en la terraza con una copa de vino. Renata se acercó silenciosamente, con un vestido ligero y una sonrisa delicada. Se sentó a su lado y comenzaron a hablar sobre la belleza de la ciudad iluminada. La conversación fluyó con naturalidad, hasta que sus miradas se encontraron intensamente. Sin palabras, como atraídos por una fuerza inevitable, se besaron. Fue un beso suave, casi cómplice. El inicio de un romance prohibido, el primer paso de una trama que transformaría para siempre el destino de aquella familia. Con el paso de las semanas, Renata Villaseñor comenzó a actuar con más audacia y precisión. Ahora que había ganado la confianza de Esteban Alarcón y se había convertido en una presencia constante y querida en el hogar de los Alarcón Beltrán, empezó a sembrar cuidadosamente semillas de resentimiento e insatisfacción en el corazón de Esteban. En sus conversaciones íntimas, cuando estaban a solas, Renata sabía exactamente qué decir para tocar sus puntos débiles. ¿Te has dado cuenta de cómo Lucía se ha distanciado de ti? Siempre está ocupada con los niños, con la casa, y nunca contigo, decía con una voz suave, casi protectora. Esteban escuchaba en silencio con la mirada perdida. Ella es una buena mujer, Renata. Lo sé, Esteban, pero a veces las buenas mujeres se olvidan de que los hombres también necesitan sentirse vistos, deseados. Te has apagado dentro de tu propio hogar. Poco a poco, comenzó a culpar a Lucía de todos los sentimientos de agotamiento y vacío que él arrastraba. La rutina familiar, el trabajo exigente, la sensación de no ser valorado. Renata insinuaba que Lucía ya no era la compañera que él merecía, que su vida se había vuelto demasiado pequeña para un hombre tan brillante como él. Pasaron los meses y los encuentros entre Esteban y Renata se hicieron frecuentes e intensos. Se veían en hoteles discretos a las afueras de la ciudad o en pequeños viajes, siempre con excusas bien elaboradas para Lucía. Su romance clandestino creció envuelto en pasión y mentiras. Fue durante una de esas escapadas que Renata le reveló la última parte de su plan: dar un golpe millonario en la empresa de Esteban, fingir su muerte y huir con ella a Dubái, donde vivirían como rey y reina, lejos de todo y de todos. Piénsalo, Esteban. Una nueva vida, solo tú y yo. Sin presiones, sin rutina, sin nadie que te juzgue. Él dudó durante unos días, dividido entre la razón y la pasión, pero perdidamente enamorado de la mujer que Renata fingía ser, terminó aceptando. Mientras tanto, en casa, Lucía se hundía en una tristeza silenciosa. Sentía que su esposo ya no la amaba. Él siempre tenía reuniones o compromisos de trabajo, regresaba tarde o ni siquiera volvía a cenar. Por las noches, Lucía se quedaba sola, mirando la mesa vacía, tratando de entender en qué momento la distancia se había convertido en un abismo. Había llegado el momento que Renata Villaseñor había planeado con frialdad y precisión desde el principio. Todo estaba perfectamente calculado. Documentos falsos, pasajes emitidos con identidades diferentes y, sobre todo,
el desvío de millones de la empresa familiar de los hermanos Alarcón. Esteban, completamente dominado por la pasión y por la promesa de una nueva vida, siguió el plan sin titubear. Durante semanas realizó movimientos financieros discretos, transferencias y retiros estratégicos, hasta que una gran suma fue desviada sin despertar sospechas inmediatas. Aquella noche, fingió su muerte en un trágico accidente. Un automóvil preparado con explosivos fue colocado en una carretera poco transitada a las afueras de la ciudad. Horas más tarde, una explosión iluminó la madrugada. El vehículo fue hallado totalmente calcinado, sin ningún cuerpo identificable. La prensa se apresuró a publicar titulares. Empresario Esteban Alarcón desaparece en misteriosa explosión. Lucía recibió la noticia con desesperación. Se desplomó en lágrimas, incapaz de comprender cómo su vida se había desmoronado en cuestión de horas. Sus hijos, Tomás e Isabela, quedaron devastados. La ausencia del padre y el misterio en torno al accidente convirtieron el hogar en un lugar silencioso y sombrío. Día tras día, el duelo consumía a Lucía un poco más. La misma noche en que la familia organizaba un memorial en honor a Esteban, él y Renata embarcaban discretamente rumbo a Dubái, con nuevas identidades y una fortuna a su disposición. Se instalaron en uno de los hoteles más lujosos de la ciudad, con vista al mar y todos los privilegios imaginables. Pasaban sus días disfrutando de la nueva vida, compras desmesuradas de joyas, ropa de diseñador, restaurantes exclusivos y fiestas privadas. En poco tiempo se convirtieron en una pareja admirada y respetada, representando un cuento de hadas construido sobre una mentira. Mientras tanto, en México, la tragedia se profundizaba. Las investigaciones financieras revelaron que todas las retiradas de dinero habían sido hechas por Esteban, pero como él estaba muerto, los familiares y socios acusaron a Lucía de ser la beneficiaria del golpe. Le quitaron la casa, congelaron los bienes, y ella, junto con sus hijos, fue desalojada. Sin dinero y desesperada, Lucía buscó refugio en casa de una amiga de la infancia, dejó a los niños bajo su cuidado y volvió a dar clases para sobrevivir, tratando de reconstruir su vida en medio del dolor. Renata, quien había prometido apoyo y amistad, simplemente desapareció. Alegó que debía regresar a Nueva York por problemas urgentes y nunca más atendió las llamadas. Fue entonces cuando María, la empleada fiel, movida por la lealtad y al ver el sufrimiento de la familia, reunió valor y buscó a Lucía. Le confesó lo que siempre había sospechado. Esteban y Renata tenían algo entre ellos, un vínculo que no había revelado antes por miedo. Aquel testimonio se convirtió en la primera pieza de un rompecabezas doloroso que Lucía tendría que enfrentar sola. Habían pasado varios meses desde la tragedia que había sacudido la vida de los Alarcón Beltrán. Lucía, después de vivir el periodo más amargo de su existencia, marcado por la pérdida, el duelo y las falsas acusaciones, finalmente logró alquilar una pequeña casa en las afueras de la ciudad. Lejos del lujo y la estabilidad que alguna vez conoció, comenzó a aceptar, con resignación, la muerte de su marido y el fin de la vida que habían construido juntos. Trabajando nuevamente como profesora, se esforzaba por mantenerse en pie, tanto emocional como económicamente. Luchaba cada día por limpiar su nombre de las acusaciones que habían manchado su reputación y por ofrecer un mínimo de estabilidad a Tomás e Isabela, quienes, aunque seguían extrañando a su padre, empezaban a encontrar en la fuerza de su madre un nuevo pilar. Fue en ese momento difícil cuando el destino puso en su camino a Ricardo, un abogado de la familia que siempre había sentido simpatía por Lucía. Sensible a su situación, se ofreció a ayudarla legalmente sin pedir nada a cambio. Con el tiempo, las conversaciones profesionales se transformaron en momentos de amistad sincera, y esa amistad, poco a poco, dio paso a un sentimiento más profundo. Lucía, que durante meses había estado envuelta en dolor, comenzó a redescubrir sonrisas, pequeñas alegrías y la belleza de la compañía de alguien que la respetaba y la admiraba.
Ricardo era paciente, atento y verdadero. Todo lo que ella había perdido en su matrimonio. Los hijos, al notar la transformación de su madre, la apoyaron. La vieron renacer frente a las dificultades, y eso fortaleció los lazos familiares. Mientras Lucía reconstruía su vida al otro lado del mundo, en Dubái, todo empezaba a derrumbarse para Esteban. Renata, con la frialdad de quien ya había ejecutado ese tipo de golpes muchas veces, comenzó a transferir toda la fortuna a sus cuentas personales, retirando todo del nombre de él. Ya planeaba un nuevo golpe en otro país, mientras Esteban, completamente ilusionado, creía vivir un cuento de hadas con la mujer que lo había liberado de la monotonía. Una noche, Renata desapareció como el viento. Se llevó todo el dinero, las joyas, los bienes y cualquier cosa que pudiera venderse. Esteban, sin identidad real, ya que había falsificado documentos y era oficialmente un muerto, no podía denunciarla. En pocas semanas, quedó en la ruina. Sin recursos, terminó viviendo en las calles de Dubái, donde fue acogido por un pequeño asentamiento de inmigrantes y turistas en situación precaria. Allí conoció a Fabio, un hombre generoso que le ofreció comida, refugio y escuchó su historia sin juzgarlo. Entre ellos nació una amistad inesperada, marcada por la caída y la necesidad de empezar de nuevo. Después de meses sobreviviendo en las calles de Dubái, Esteban Alarcón comenzó poco a poco a reconstruir su vida. Con la ayuda de Fabio, su inesperado amigo, consiguió un trabajo como chofer privado. El empleo era modesto, pero le permitió ahorrar algo de dinero. Con el tiempo, reunió lo suficiente para regresar a México, utilizando una nueva identidad, ya que oficialmente seguía muerto. Llevaba consigo el peso del arrepentimiento y un único objetivo: encontrar a Lucía. Quería contarle toda la verdad, pedir perdón y de alguna manera recuperar la vida que él mismo había destruido. Sin embargo, nada lo preparó para lo que estaba a punto de descubrir. Al llegar al país, Esteban pasó semanas viviendo en pensiones baratas, haciendo trabajos temporales mientras buscaba información sobre el paradero de su familia. No podía aparecer públicamente por miedo a ser arrestado por falsificación y fraude. Con esfuerzo y una búsqueda incansable, finalmente descubrió dónde Lucía vivía con los niños. Un día, mientras trabajaba como valet en un restaurante cercano, Esteban reunió el coraje y fue hasta la casa. Al acercarse, presenció una escena que lo golpeó como una puñalada. Lucía estaba abrazada a Ricardo, el abogado que la había apoyado en los momentos más difíciles. Los dos reían juntos, compartiendo miradas llenas de ternura y complicidad. Esteban sintió hervir la sangre. Una mezcla de rabia, celos y orgullo herido se apoderó de él. Ignoró completamente su propia culpa, olvidando que había abandonado a Lucía, destruido su vida y fingido su muerte. En ese instante, solo vio a su esposa en brazos de otro hombre y se sintió traicionado. Mientras tanto, Renata Villaseñor ya había desaparecido de Dubái. Se encontraba en Brasil, ejecutando un nuevo plan de seducción y estafa, dejando a Esteban totalmente solo y sin recursos. Decidido, intentó acercarse. Esperó el momento adecuado y, una mañana, se presentó frente a Lucía. Al verlo, ella empalideció, creyendo estar frente a un fantasma. Llegó a desmayarse por el impacto. Cuando recuperó la conciencia, Esteban le contó todo: la estafa, la fuga con Renata, la traición y su caída en la miseria. Él creía que, después de su confesión, Lucía lo aceptaría de nuevo y que todo volvería a ser como antes. Pero no fue así. Lo que encontró fue a una mujer distinta, fuerte, herida y ya no dispuesta a perdonar tan fácilmente. El reencuentro entre Lucía y Esteban Alarcón fue todo menos pacífico. Aunque una parte de ella sintió un impacto mezclado con alivio al descubrir que seguía con vida, el dolor provocado por su traición y desaparición pesaba mucho más. Cuando recuperó la compostura, Lucía estalló.
¿Tienes idea de lo que me hiciste? ¿De lo que les hiciste a tus hijos?, gritó, con los ojos llenos de lágrimas de rabia y tristeza. Esteban intentó acercarse, pero ella retrocedió. Lo perdí todo. Fui acusada, humillada, echada a la calle con nuestros hijos. ¿Y tú dónde estabas? En Dubái, con tu amante, viviendo como un rey. Cada palabra era como una cuchilla afilada. Lucía descargó todo lo que había guardado durante meses: el luto fingido, la miseria, el esfuerzo titánico para reconstruir su vida. Al final, le ordenó que se marchara de su casa. Tú moriste para mí aquel día. Vete. Los niños, Tomás e Isabela, presenciaban la escena en silencio. Aunque tristes de ver a su padre allí, no sintieron compasión. Sabían que todo lo que ocurría era consecuencia de sus propias decisiones. Ya no quedaba un héroe, solo un hombre roto frente a las ruinas que él mismo había causado. Fue entonces cuando el destino intervino. La Policía Federal llegó a la puerta de la casa en ese preciso momento. Esteban, desconcertado, fue esposado delante de la familia. Lo que no sabía era que, al aterrizar en el aeropuerto, a pesar de llevar documentos falsos, había sido reconocido y denunciado. En la comisaría, sin nada más que perder, confesó todo el plan: el desvío millonario, la falsa muerte y su relación con Renata. Gracias a su declaración, Lucía fue completamente exonerada. Se retiraron los cargos y su nombre quedó limpio. Poco después, la justicia ordenó la devolución de la casa y de los bienes que habían sido bloqueados. Esteban fue condenado a varios años de prisión por fraude, falsificación y desvío de fondos. Mientras tanto, la Policía Internacional intensificó la búsqueda de Renata Villaseñor, descubriendo que ese ni siquiera era su nombre real. Renata resultó ser una estafadora internacional y psicópata que utilizaba identidades falsas en distintos países para aplicar golpes millonarios. Después de robar a Esteban, había huido nuevamente y continuaba su cadena de crímenes. Lucía, aliviada y más fuerte que nunca, cerraba un ciclo doloroso, no con venganza, sino con justicia y dignidad. Pasaron los años y la vida siguió destinos muy diferentes para cada uno de los protagonistas de esta historia marcada por la pasión, el engaño y las consecuencias irreversibles. Esteban Alarcón, tras cumplir la condena impuesta por la justicia, finalmente salió de prisión. Ya no era el hombre arrogante y engañado que un día abandonó todo por una ilusión. La experiencia amarga lo había transformado profundamente. Sin fortuna, sin estatus y sin la mujer que alguna vez amó, decidió empezar de nuevo de manera honesta. Consiguió trabajo en un pequeño taller mecánico y comenzó a vivir con sencillez, en una casa modesta a las afueras de la ciudad. Trabajaba cada día en silencio, tratando de reconstruir lo poco que quedaba de su dignidad. Vivía solo, cargando el peso de las decisiones que habían destruido su vida. A veces, al caer la tarde, miraba al cielo y se preguntaba en qué momento todo comenzó a derrumbarse. Pero la respuesta ya la conocía desde hacía tiempo. Lucía, por su parte, había seguido adelante. Con el paso del tiempo, se casó nuevamente con Ricardo, el abogado que estuvo a su lado cuando todos dudaron de ella. Juntos construyeron una vida tranquila y feliz. Tomás e Isabela crecieron viendo a su madre fuerte y resiliente, aprendiendo de ella que la dignidad y la verdad siempre prevalecen. Aunque los hijos mantenían contacto con Esteban, las visitas eran esporádicas, marcadas por un cariño silencioso y un respeto distante. Lo veían no como el héroe de su infancia, sino como un hombre que había cometido graves errores y que, aún así, buscaba redimirse llevando una vida sencilla y honesta. Mientras tanto, Renata Villaseñor, la mujer que había desatado toda la tragedia con su encanto venenoso, fue finalmente localizada por la Policía Internacional. Después de años desaparecida, fue capturada en Grecia, en medio de la ejecución de otro de sus golpes millonarios. Al descubrir su verdadera identidad y su historial criminal en varios países,
recibió la pena máxima por sus delitos, poniendo fin a su larga carrera de estafas. Y así, la historia de todos llegó a su fin, con justicia hecha, caminos separados y vidas reconstruidas de maneras muy distintas. Esteban pagó por sus errores, Lucía encontró la felicidad que merecía, y Renata finalmente fue atrapada por el destino que tantas veces desafió. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si te gustó, no olvides dejar tu like y compartirlo con quienes también lo disfrutarían. Y por supuesto, si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Eso ayuda muchísimo al crecimiento del canal de una manera genial aquí en YouTube. Gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo video.